En las profundidades más recónditas del Atlántico conviven las criaturas más exóticas y fascinantes que jamás hayan visto. En el capítulo de hoy, nos concentraremos en un ejemplar muy particular, proveniente de la especie humana, comúnmente en zonas terrestres. Es en el ámbito marino donde lo vemos desenvolverse en todo su esplendor. Robertus igesheimer, también conocido como el Roberto. Hoy, los invito a explorar la historia de un aventurero sin igual. Acompáñenme. Robert, un ejemplar singular. Les presento un mundo que se encontraba fuera de nuestro alcance hasta ahora. Una comunidad de fauna y flora conviviendo pacíficamente bajo la mirada y el cuidado de un ser muy especial. Escurridizo, se lo suele ver entre las algas o ajusticiando alguna disputa de tránsito marino. Mon Dieu, enfurecido porque los tiburones no saben usar rotondas. Ahí lo vemos. Acerquemos la cámara, señor director. Ha desaparecido nuevamente. Trataremos en un tiempo de volver a encontrarlo. Mientras tanto, ¿qué les parece si buceamos por su historia? Todo comenzó un 4 de diciembre de 1967, cuando en la capital federal nacía un bebé que a todos se enternecía. Robert, pero no él, ni él, sino él, oui, hijo de Marianne y Harry, hermano de Bettina y Galú. Cuando al mundo llegó, parece que el bebé se traumó, porque dicen que un mes entero, sin parar, lloró. Desde niño supo mostrar un espíritu curioso y explorador. Experimentos, inventos y una pasión especial por la pirotecnia que casi su casa incendió. Pero esta no fue la primera ni la última travesura del pequeño Robertito. Recuerdos imborrables dejó en su primer viaje a Suecia. Con su colección de chascos, dejó a su madre en estado de demencia. En la adolescencia nada cambió. De hecho, la curva de rebeldía incrementó. Hubo guerra de corazones en la estación de Olivos y en Miramar. Noches en la comisaría y otra vez más al rescate su mamá. Luego de infinitas aventuras, llega el tiempo de buscar cierta cordura. En la UBA se anotó y de diseñador industrial se recibió. De características esencialmente monogámicas, o al menos eso se presume, encontró un ejemplar excepcional. Una mujer con paciencia, sin igual. A comienzos del siglo XXI, su pico reproductivo alcanzó su máximo esplendor, con 2 ejemplares fascinantes que le enseñaron otro tipo de amor. Sobreprotector con su descendencia, a sus hijas les pone todo tipo de abstinencia. ¡Wow! Que estoy con una menor, flaco, ¿no te das cuenta? Su afición por el fondo del mar lo conduce a relacionarse en ocasiones mucho mejor con la fauna marina y animales cuadrúpedos que con los de su propia especie, aunque su fauna amiga puede atestiguar que Robert es un amigo ejemplar. Científicos expertos dicen que alcanza picos máximos de estrés en el medio del tránsito. Entre sus hábitos se encuentra despotricar frases como «Dale, nabo! Perdón, soy francés. Vas por el medio tapando todo». Ay, madre mía de mi corazón. Planificador serial, un manual de instrucciones viviente. Experto en no dejar nada librado al azar, su organismo se ve alterado también si todo no está perfectamente planificado y previsto. Did it ever occur to you that not everyone has the compulsive need to sort, organize, and label the entire world around them? No. Una actividad que lo relaja y en la que se destaca en su cardumen por su habilidad son sus dotes de asador. Nunca falla, ya ha deleitado a más de 1 millón. The Pinky Resistance! Amante de los gadgets y objetos inútiles más insólitos,
No hay nada que él no tenga, especialmente electrónico. Un patrón de conducta habitual son sus migraciones a otras regiones del mundo, especialmente bajo el mar. ¡Oh, la, la! ¡Qué espécimen fascinante! Pero miren qué curioso objeto hemos encontrado en su ruta. ¡Asombroso! Al parecer, nuestro espécimen halló un compañero de aventuras, un ser de otra especie, la especie Salchichus minus. Más específicamente, ¿qué aventuras se traen entre ambos? En el próximo capítulo se las revelaremos. Gracias por acompañarnos. Eso fue Robert, un ejemplar singular.